RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Hola, ¿cómo están? Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente les diré los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Catherine Manzano. La producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. Canal de YouTube, RCR750, la radio que se ve. Este programa también se transmite por las redes de derechos humanos y por la red de talentos radiales y también comunitarios, ¿no? El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández, @Monitor Indígena y también @CumpliCriminal. Las etiquetas son Monitor de Derechos Humanos, etiqueta DH Pueblos Indígenas y también tenemos cuenta en Instagram, @DHMonitor. Hoy miércoles 15 de marzo de 2023 estamos nada más y nada menos que con el padre, abogado y politólogo, doctor en ciencias políticas, Arturo Peraza, quien es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad, un placer poder conversar contigo y con toda tu audiencia. Magnífico. Tengo que leer un poquito tu biografía porque me parece muy importante para introducir el tema. Arturo nace el 20 de noviembre de 1965, es sacerdote jesuita, abogado egresado con honores de la Católica Andrés Bello y doctor en ciencias políticas por la Universidad Central de Venezuela. Profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y también en la UCAP Guayana desde 1996. Fue director de la revista SIC del Centro Gumilla entre 2007 y 2010, luego de lo cual asumió como provincial de la Compañía de Jesús de Venezuela entre el 2010 y 2016. Desde julio de 2017 se desempeña como vicerrector de extensión de la UCAP Guayana, además de rector del Colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz. Y ahora rector magnífico de la Universidad Católica Andrés Bello aquí en Caracas. Encantado que estés con nosotros, Arturo, de verdad. Nos honra muchísimo tu presencia y tu nueva designación nos parece un acontecimiento muy importante. Sin embargo, entendemos que estás todavía ya en Puerto Ordaz. Acláranos eso. Así es, porque hasta que ocurra la toma de posesión, que Dios mediante será el día 2 de mayo, yo continúo en mi función de vicerrector de la extensión Guayana. De hecho, Dios, porque no puedo leerlo de otra manera, sino como una suerte de mensaje cariñoso de Dios. La semana pasada, una vez ocurrió mi elección, regresé aquí a la sede y teníamos planificado una visita a la comunidad indígena de Camarata, que queda justamente en el lado sur de la Ollantaytambo. Y bueno, fue una visita que ya teníamos planificada para hablar sobre los derechos de las comunidades indígenas y problemas asociados a los temas de educación intercultural y otros elementos asociados a este tipo de temáticas que esta sede especialmente cuida y desarrolla. Eso me dio la oportunidad de poder al final de ese viaje pasar frente al Santo Ángel
y de alguna manera espiritualmente poderme despedir de una sede que quiero muchísimo, que me ha enseñado muchísimo, de la cual estoy profundamente agradecido, porque además comprendí algunas dimensiones del país que solo se entienden cuando se está en localidades de la provincia, del interior, no necesariamente en Caracas, que a veces la dinámica de la ciudad de Caracas tiende a ocultar cosas que en la provincia se hacen mucho más evidentes. Eso es correcto, y sobre todo una zona tan sensible del país, del sur de nuestro país, tan sensible, tan vulnerable, pero a la vez tan importante, ¿no es cierto? Porque Así es. alberga el tesoro más preciado del planeta, que es el aire puro, el, con impacto de mucha importancia en el cambio climático. Por eso Tal es cual lo está imprescindible. señalando, Fernando. Tal cual lo está señalando, pero lamentablemente muy mal comprendido por nuestro Sí, gobierno e incluso sí. lamentablemente uno siente que ni siquiera en los planteamientos que uno ha leído en la oposición se logra entender el tema. Se le sigue viendo como un espacio minero fundamentalmente desde la lógica extractivista que no logra superar Venezuela como cultura. Y entonces, en vez de captar el cambio de dinámica que hay a nivel global y las demandas globales que nos están implicando a otro modelo, tanto de sostenibilidad como de desarrollo, Venezuela sigue atada lamentablemente culturalmente a este modelo extractivista, en algún momento petrolero, en este momento por las circunstancias no lo es, pero el tema de las minas de oro en la zona están lamentablemente quebrando todas las estructuras de medio ambiente de una manera muy grave. Sí, definitivamente. Vamos a tener chance de hablar de eso. Tenemos planificado también conversar con el Instituto de Derechos Humanos de la Católica y gente también de allá de Guayana que ha trabajado mucho el tema de los derechos humanos y ha escrito enorme cantidad de investigaciones. Así que ya profundizaremos en ese asunto, Arturo. Pero el interés nuestro de hablar contigo es porque te escuchamos en estos días conversando con Graciela Beltrán Carías sobre el tema de las carreras cortas en la Católica. Nos llamó mucho la atención este asunto y quería ver cuál era la conexión de las carreras cortas y por qué en una universidad se ofrecen carreras cortas, cuando eso usualmente era un asunto, digamos, del INSE, o era un asunto de los institutos que te generaban lo que llaman el TSU, que son, digamos, carreras cortas distintas a las académicas acostumbradas, 4, 5, 6 años, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando en la educación y por qué ese tema está ahora tan de boga, tan en boga? Mira, me parece muy interesante lo que plantea Fernando. Yo creo que hay un cambio sociocultural en la juventud, no solamente venezolana, sino a nivel global. Esto no Sí, responde solo a la condición venezolana. Cada vez más uno está leyendo cómo, primero, los costos de las universidades a nivel global han aumentado de una manera muy importante. De hecho, yo acabo de leer un artículo en donde se señala que mientras la inflación general a nivel global está en el orden del 285%, la de las universidades se sitúa en 985% o algo así, alrededor de esa cifra. Estamos hablando de 2 o 3 veces más el monto de la inflación global. Y eso tiene que ver con que las estructuras universitarias cada vez se han ido complejizando más, las carreras también, y eso produce una baja en la demanda. Por el otro lado, cada vez más experiencias como la de Silicon Valley y otros han ido convenciendo a la juventud que más bien ellos lo que necesitan son herramientas prácticas que los inserten con ciertas facilidades y habilidades dentro del mercado y no necesariamente un montaje teórico largo que yo valoro, si me lo preguntas en lo claro. personal, pero además que ha sido mi formación, o sea, inevitablemente, y estoy muy agradecido a la formación que he recibido en la compañía y en las dos universidades que tú acabaste de citar, pero yo entiendo perfectamente que quizás en una primera etapa los jóvenes se estén planteando más procesos de autoafirmación corta que después van a ser más progresivos en el tiempo. Es decir, en vez de mirar un ciclo de formación y un ciclo de desarrollo meramente profesional, la visión que está teniendo hoy en día la demanda de mercado habla de una constante formación a través de cursos que la persona selecciona y que le van desarrollando distintos modelos de habilidades
según las demandas de su propia vida. Y eso hace que los Claro, intereses vayan variando a lo largo de la vida y la formación también. La universidad tiene que tratar de responder a este tipo de circunstancias y por sí, eso la universidad ha establecido distintos mecanismos. Uno, sí, creo que es importante, es el tema de los minors. Los minors al principio los pensamos como una suerte de certificación que complementaba la formación en pregrado y sigue siendo así, pero lo hemos abierto también para oyentes. Chicos que quieren hacer 6 meses, aprender un elemento concreto que está formalizado, que en 6 meses, con 3, 4 materias de un curso determinado, ellos pueden adquirir una habilidad concreta y bueno, se les certifica. Eso no es conducente a título, pero es conducente a una posible certificación, igual que los diplomados. Hemos abierto una línea de academias que he mencionado, que yo creo que son importantes porque también no es simplemente un modelo tipo INSEE, que yo respeto profundamente y creo que ojalá se sí, recupere sí, sí, ahí. Para mí sería importantísimo que recuperáramos al INSEE como un ente de formación, sí, pero sí, no es la línea que la universidad se está planteando. Yo creo que estamos planteando un modelo de formación gerencial en distintas áreas sí, que en este momento tienen un mercado importante y una demanda urgente. sí, Estamos hablando del tema de modas, entonces no solamente el diseño, sino junto con el diseño, cómo generar un proceso que en donde el joven pueda entender el diseño como un negocio y en donde la habilidad del sí, diseño se incluye con el tema de las habilidades de negocio que tiene que tener adelante. Lo mismo pasaría en el ámbito de gastronomía o incluso en el eSport, que es formar gente en el ámbito deportivo tecnológico, que bueno, que en este momento tiene un conjunto de personas dispuestas a financiar ese tipo de participaciones. excelente. Yo estoy leyendo acá el significado de la palabra minors, que es un anglicismo, pero me gustaría que tú explicaras un poco qué es eso de los programas con créditos opcionales para competencias específicas. ¿Qué es eso que se llama minors y por qué es tan importante? Ya lo has aclarado bastante, ¿no? Pero dime en términos concretos, ¿cómo es ese asunto de lo teórico versus lo práctico a la luz de estos cursos? Mira, estos cursos combinan ambos elementos, pero la idea es que tú puedes desarrollar un área temática que eventualmente a ti te puede interesar. Imagínate, por ejemplo, que estoy pensando en principio en aquellos que están haciendo un pregrado, pero eventualmente puede funcionar para otros. Sí, Imagínate, tú estás haciendo un pregrado en ingeniería, pero a ti te sí, interesa manejar el tema contractual, porque evidentemente un ingeniero tiene que establecer sí, contratos de obra. Entonces, ¿qué hace la Escuela de Derecho? Monta un pequeño programita en donde maneja los elementos fundamentales del correcto, derecho, del correcto. derecho contractual, y entonces le da una certificación en temas de derechos de contrato a ese chico que está saliendo graduado como ingeniero. Eso le da una habilidad extra a ese muchacho dentro del mercado. Pero puedes pensarlo en la dirección de enseñar programación y computación a muchachos, ya sean chicos que están insertados en programas de pregrado dentro de la universidad o incluso chicos de 5.º año que quieren ingresar, ver unos elementos de la carrera de programación y Sí, eventualmente eso además los podría ayudar a evaluar si ellos quieren continuar la carrera de ingeniería informática, por ejemplo. Pero sí, bueno, una primera experiencia de aproximación con una certificación los ayuda. sí, entiendo entonces que tiene que ver con la concentración en un aspecto específico que está conectado con tu título o con tu oficio que has venido realizando rutinariamente u ordinariamente, pero que te da una competencia adicional y te permite profundizar en lo teórico y en lo práctico, en unas destrezas y en una experiencia novedosa. Es así, ¿verdad? Esa es la idea. Evidentemente no estamos haciendo que un ingeniero sea abogado, pero sí que un ingeniero entienda Correcto. elementos que en el ámbito Claro, jurídico lo van a ayudar en su área de desarrollo profesional. claro, eso permite, en primer lugar, que haya interdisciplinariedad, porque hace que se comunique el abogado con el ingeniero y viceversa, pero también es la adquisición de unas nuevas palabras, términos que para el ingeniero son absolutamente ajenos, pero que para el abogado son
el día a día. Así es. Y al mismo Este, tiempo, quizás el en, abogado requiere alguna formación en los ámbitos de ingeniería o en el ámbito de la sí, programación. Porque si tú quieres trabajar el tema sí, de criptomonedas y regular el tema de criptomonedas, tienes que entender qué hay detrás de sí, ellas. Entonces, esto es lo que sí, permite esta fluidez. está muy bien. Estamos hablando entonces de periodos cortos. Háblame de cuántas horas puede llevar un minor, de cuánto sería el piso y cuánto sería lo Normalmente, máximo. no, normalmente son de 4 a 6 materias que normalmente se cursan en una carrera alterna y que se consideran como una unidad creada por la escuela, que la misma escuela considera que sería suficiente como para darle esa certificación. Ok, algo así como un diplomado. Es que es un diplomado en el fondo. Ok, entonces estamos hablando de más de 100 horas, 120 horas, algo así. Aproximadamente, sin duda. Acuérdate, Está son bien. 16 semanas de clase y una materia puede tener de 3 a 4 unidades crédito. Sí, sí, sí. Me luce muy familiar y algo realizable, ¿no? Y no hay Es una cosa, cursos más cortos. eso lo hemos aprendido de otras universidades. Sí, sí, yo sé que se practica mucho en distintos sitios y hay hasta ONGs que se dedican también a dar capacitaciones, por ejemplo, en términos de derechos humanos, para citar un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy bueno. Ahora, háblame de los temas. Dame un ejemplo de cuáles son los temas que está llevando a cabo la Católica en esta materia. En temas de minors, imagínate, podemos estar hablando de lo que yo te acabo de decir en derecho, porque Sí, lo conozco, es mi área, pues. O sea, entonces, claro. damos un minor en temas de contratación de obras. Hemos montado minors en materia de computación, fundamentalmente en programación. Hemos Ujú. montado minors en el manejo de drones para el punto de ser, digamos, yo no es que soy especialista en el área, pero la idea es el avalúo de terrenos y el establecimiento de condiciones de terreno a través de drones. Ujú. Esa es otra certificación que ha salido. En el ámbito administrativo, evidentemente, las áreas de contabilidad que pueden apoyar a otras carreras, el manejo Sí, básico de elementos de contabilidad y gestión administrativa han sido minors que hemos sí. abierto, por mencionar algunos temas que tenemos. Entonces, bueno, eso me parece genial. Que estoy pensando ahorita en un topógrafo Hay uno más que que, te diría que es que siempre, importante, no minors, pero es un diplomado que ha sí, tenido mucho éxito, especialmente en Guayana, es el diplomado de claro, competencias en educación. Este ha sido muy, muy exitoso, lo buscan muchos profesionales, porque, bueno, sí, desarrolla habilidades en el campo educativo, ya sea que tú vayas a dar clases en universidades o ahorita en bachillerato, que son necesidades claras que existen sí, en este momento. sí. Yo estoy viendo aquí los requisitos para estos minors o estos cursos concentrados, este, que piden ser bachiller, por lo menos, ¿no? Así es, Y eso es indiscutible, esa es la base, esa es la base, ¿no? sí, Ok, porque eso te va a dar un ok. reconocimiento. Entonces, Todas estas materias te las reconocen como materias cursadas a nivel de pregrado. Claro, para la obtención del título tendrás claro, que cursar todas las demás materias. claro, claro. Entonces, este bachiller requiere, bueno, tener las nociones básicas que te da el bachillerato, que es fundamental, pues, ¿no? Eso me parece sumamente bueno. Sí, ya veo que se distancia y se distingue de los cursos de INSE, que creo que lo que piden es primaria, ¿no? Ya es para otro tipo de Así es. oficios, otro tipo de actividades, No ¿no? está pensado tanto en la línea de oficios propiamente dicho, incluso lo que yo te he mencionado no es como una línea de oficios en propiedad, tienen elementos muy propios de las carreras, de hecho son las mismas materias y lo que estamos utilizando en nuestras aulas para facilitar competencias y habilidades, pero no es que se dicta un curso distinto. Sí, está muy bien. Bueno, como yo soy abogado también, estaba muy pendiente de ver los desarrollos en materia jurídica y veo que hay un área de derecho internacional público, un derecho tributario, un derecho, también derecho de las personas y la familia y el régimen legal de las contrataciones para no abogados. Así es.
explíqueme un poquito cuál sería el alcance entonces de derecho internacional público. Fíjate que le interese la diplomacia. Tiene que ver con los ámbitos de internacionalización. Y quisiera aclarar algo. Sí. En principio, si alguien está estudiando la carrera de Derecho, no tiene sentido que meta un minor en Derecho, porque evidentemente verá la materia. Esas materias las van a ver e incluyen parte de su pensum ordinario. Pero lo interesante sería si alguien que estudia administración y eventualmente tiene intereses en el ámbito internacional porque quiere desarrollar competencias, habilidades, porque quiere ir al sistema ONU, se ha interesado por los programas MUNES que son abiertos a cualquier carrera y esto le genera intereses especiales, bueno, entonces él puede hacer esta certificación que le agrega una habilidad extra a la carrera que él la está desarrollando como administrador dentro de la universidad. ¿Y qué materias va a haber? Va a haber Derecho Constitucional, va a haber Derecho Internacional Público 1 y 2, probablemente va a haber Derecho Internacional Privado también, es decir, las materias que ordinariamente vemos en la carrera, pero que están vinculadas específicamente al ámbito del derecho internacional público y que le pueden dar competencias para entender esa área de conocimiento. Creo que quedó medio congelado. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve.
un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, estamos nuevamente con el Monitor de Derechos Humanos, contando con la presencia de nuestro querido amigo Arturo Peraza, nuevo rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien sustituye nada más y nada menos que al padre José Virtuoso. Vamos a estar unos minutos más porque Arturo tiene compromisos que atender, pero quería, digamos, saber tu parecer sobre esta sucesión entre Virtuoso y tu persona, que yo sé que por el vínculo que ustedes tenían es una responsabilidad muy importante, muy grandiosa, por llamarlo de alguna manera, una circunstancia muy especial. Coméntanos un poco. Sí, bueno, lo primero es, evidentemente, José era una persona con la que tenía un vínculo de muchísima cercanía. José está presente desde los inicios de mi formación en la Compañía de Jesús. Él estaba en la formación unos años más adelante que yo. Me acompaña en el proceso de formación cuando estaba comenzando en lo que nosotros llamamos filosofía. Y bueno, en el camino nos conseguimos también en el Centro Gumilla. Él era el director del Centro Gumilla y yo estaba en la dirección de la revista SIC. A mí me hacen provincial de la Compañía de Jesús y yo le pido a José que asuma el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello. Eso fue una medida medio sorpresiva porque se esperaba más bien al padre Sosa como rector de la universidad, pero dadas las circunstancias políticas de enfrentamiento entre Colombia y Venezuela en ese momento, yo consideré que nuestro mejor hombre tenía que estar al frente de la universidad que estaba en la frontera, y le pido a José, que no tenía experiencia universitaria, sino de esta, la del Centro Gumilla, que asuma esa función, porque conocía perfectamente la capacidad y competencia de José y efectivamente la mostró sobradamente. Yo siento que fue una de las decisiones más felices que pude tomar yo como provincial en su momento, dejar en manos de José Virtuoso la universidad, y era difícil porque era sustituir nada más y nada menos que al padre Luis Ugalde, que tampoco dejó la barra muy abajo, sino muy alta. Y realmente lo hizo muy bien. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que hizo José. El camino nos permitió de nuevo volvernos a encontrar como equipo de trabajo. Yo ahorita desde la Extensión Guayana era parte de su equipo de trabajo como vicerrector de la Extensión Guayana. Coincidíamos de manera muy importante todo el equipo alrededor de lo que José iba planteando como línea estratégica de la universidad.
esta línea estratégica tiene que ver con estos procesos de diversificación, tiene que ver Sí. con los procesos de conexión, tiene que ver con los procesos de sustentabilidad con calidad que estamos tratando de llevar adelante en la universidad. Y bueno, trabajar estos 5 años junto con José y junto con todo el equipo, para mí fue un universo de aprendizaje. Como decía, Guayana lo fue, y José también como una persona con gigantescas capacidades de gestión, gerencia y visión estratégica, también me enseñó muchísimo. La vida pide ahora que me toque sustituirlo debido al lamentable y demasiado pronto fallecimiento de este hermano y compañero. Y bueno, yo siento que fundamentalmente lo que uno cuenta es con muy buen equipo de trabajo que conforma todo el equipo vicerrectoral. El nuevo vicerrector nombrado aquí en Guayana es una persona que ya ha estado en la función, de hecho él me entregó la función a mí como vicerrector y lo hizo muy bien, a Dios gracias, por eso hemos pensado en él en este momento de transición para que ocupe nuevamente este vicerrectorado. Y bueno, lo que queda es continuar. A mí me pregunta mucho esto, ¿qué nos toca hacer? Y la gente espera como gigantescas novedades y yo lo que siento es más bien la necesidad por ahora de que la universidad se enrumbe en el proyecto estratégico que como equipo hemos valorado con un proceso positivo porque ha sido enfrentar una crisis difícil y compleja en Venezuela en donde la universidad ha logrado mantenerse a flote incluso dentro del marco de una Guayana fracturada y quebrada, como están las condiciones en las que estamos viviendo en Guayana, la universidad ha logrado apoyar el proceso de Guayana, sostener el proceso de Guayana, y creo que en ese sentido hemos acertado con las líneas fundamentales. E insisto que esto ha sido un trabajo en equipo, y creo que allí está la clave de éxito fundamentalmente de lo que tenemos que seguir haciendo. Estupendo, Arturo. De verdad ha sido una reunión magnífica contigo. Hemos entendido el nuevo derrotero que está asumiendo, el nuevo camino que está asumiendo la Universidad Católica con esto de los cursos cortos, sin menoscabar los cursos largos y hasta el doctorado, porque entiendo que eso es así, buscando un equilibrio, pero sin descuidar lo otro, ¿no? Eso sigue siendo una ruta de excelencia. De verdad agradecemos tu Así tiempo. es. Nos has honrado con tu presencia, con tus palabras y sobre todo nos has traído un gran recuerdo de Joseito, a quien apreciamos y admiramos muchísimo en vida y que valoramos también su recuerdo muchísimo. Así que bueno, cuando quieras, sí, me gustaría que te despidieras con un mensaje a los educadores y digamos un poco también unas palabras de aliento para los estudiantes que están ansiosos de aprender, de superar su situación, buscan la prosperidad a través de la educación, que buscan igualarse, que buscan superarse, que buscan en cierto sentido también la felicidad, ¿no? Basado pues en un equilibrio educativo. Danos unas palabras para finalizar. Mira, en principio a mis compañeros docentes, especialmente aquí pienso en la educación media, pero también en los docentes universitarios de las escuelas, de las universidades públicas. La verdad, en principio mi respeto. Yo creo que la manera de transformar este país y las situaciones tan complejas que estamos viviendo se funda en la posibilidad de educar a nuestra gente, de generar reales competencias para cambiar el modelo socioeconómico que nos ha traído al hundimiento del país y buscar realmente que las personas puedan producir sus propias capacidades para desarrollarse y no depender de un Estado que en este momento está totalmente fracturado. Nos toca trabajar en la dirección de crear una realidad que hoy no está, pero que justamente la docencia es capaz de crearla. Por eso mi respeto y mi aprecio y mi apoyo a todo el cuerpo docente y especialmente a ese tan sufrido en este momento por el maltrato que le está haciendo el Estado venezolano. A los estudiantes, la verdad me quito el sombrero. Yo creo que es un grupo de gente con una inmensa resiliencia. A mí cuando era estudiante no me tocó realmente enfrentar las condiciones que a ellos les ha tocado durante todo este tiempo. Han sido defensores del modelo democrático. Yo entiendo que mucha gente dice que ellos están ahorita apagados, que no
no es lo mismo que antes. Yo creo que las circunstancias han cambiado y la estrategia, por tanto, tiene que cambiar. En eso siento que los estudiantes más bien son inteligentes, demuestran capacidad para la inteligencia y para mirar por dónde va la beta de salida. Y entre otras cosas es desarrollar justamente habilidades que les permitan vivir, sea aquí, sea fuera del país, y desarrollar posibilidades para su vida, porque es la manera de ser revolucionario en un contexto que busca generar dependientes. Por eso mi respeto, mi apoyo, pero sí, digamos, dispuesto a lo que sea con ellos, para que puedan construir el país que se merecen y el mundo que se merecen. Así que Dios los bendiga y los acompañe. Bueno, Arturo, de verdad muy esperanzadoras tus palabras y sobre todo muy sentidas. Yo sé que tú eres un fanático de la educación y te gusta, pues, ¿no? Lo disfrutas muchísimo y eso es un aliento también para quienes profesan esa muy digna profesión y quienes cultivan la educación como modo de vida. Y bueno, hay que seguir adelante. Así que muchas gracias por tu tiempo, nos honraste muchísimo y agradecemos muchísimo tus palabras. Un gran abrazo. Nos despedimos. Gracias, Fernando. Bueno, yo continúo con nuestra programación y yo voy a dar algunas palabras complementarias de nuestro querido amigo Arturo Peraza, porque él lo ha dicho todo, pues, ¿no? La importancia de la educación en el mundo contemporáneo y la necesidad de las instituciones educativas de adecuarse a la realidad, sobre todo adecuarse en términos de brindar herramientas para la vida. ¿Eh? No solamente dar conocimiento teórico, conceptual, con herramientas también, no, sino que la gente necesita trabajar, necesita producir, necesita mejorar sus condiciones de vida, necesita, por supuesto, optimizar sus niveles de tranquilidad y, ¿por qué? Poder alcanzar y su- la importancia de la educación y cómo está nuestros días en el mundo occidental y así. Ahora, en primer lugar tenemos nuestra Constitución que le dedica una serie de artículos, ¿verdad?, a la educación y yo voy a mencionar los más importantes porque, digamos, la palabra educación aparece 34 veces en nuestra Constitución, ¿no? Lo primero es que se trata de un derecho humano. Fíjense ustedes que la Constitución habla en el capítulo sexto del título tercero de los derechos humanos, habla de los derechos culturales y educativos. Y esto es muy importante porque empieza a decantar este capítulo de la siguiente manera. Primero dice en el artículo 102, la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todo uso humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y la participación activa, consciente y solidaria en procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos
en esta Constitución y en la ley. Entonces, en primer lugar, vemos que el Estado adoptó un papel protagónico, en cierto sentido, desde el punto de vista jurídico, más desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista médico. Y esto tarea magna, enorme, no puede hacerse bajo el plato, o bajo la autoridad, o bajo la nómina, o bajo, digamos, el control absoluto y monopólico del Estado. Por parte del Estado, costo posible por la manera de realizarse. Y que el por qué esta crisis tremenda que hay en materia de pago a los maestros en secundaria, y que también de paupérrimo, ¿no? Algo así como $5 o menos al mes, lo cual es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la familia, del profesor, del maestro, en torno pues a lo que es la cesta alimentaria. ¿Quién puede vivir con $5 al mes cuando la cesta alimentaria, según las estimaciones más recientes, más fidedignas y más técnicamente logradas, hablan de $400 para satisfacer la canasta básica de un grupo familiar de 4 o 5 personas, ¿no? De forma tal, pues, que el tema presupuestario es fundamental para definir cómo se realiza este derecho a la educación. Consideramos que el derecho a la educación está bien que se consagre, pero debe entenderse también que la responsabilidad del Estado no excluye que también haya una responsabilidad social, ¿no? Desde el punto de vista de la educación integral, la educación de calidad, la educación permanente, y sobre todo para pretender a la igualdad en condiciones de oportunidades. Lo importante de la educación es que justamente brinda oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De trabajo. De oportunidades también de satisfacción personal, en el sentido de poder capacitarse para conocer mejor el mundo, para conocerse a sí mismo también, para conocer a los demás y sobre todo para poder aplicar el conocimiento en situaciones concretas que nos plantea pues la vida, la naturaleza, las circunstancias de vida en que estamos transitando en el país y en distintos sitios, ¿no? Uno de los logros que yo creo que se obtuvieron durante el periodo democrático es que se formó una enorme cantidad de personas en cantidad de disciplinas y en cantidad de áreas, ¿no? Uno revisa Internet, uno revisa Twitter, uno revisa las noticias y todos los días, por lo menos todas las semanas, pero diríamos que casi todos los días, se consigue una noticia muy importante de algún músico venezolano que se educó en Venezuela y que ahora vive en el exterior y que da unos logros impresionantes, como ejecutor, como compositor, como director de orquesta, en fin, en todas las áreas de la música. También en la plástica, en las artes visuales. Ni qué decir en la medicina, donde se destacan en distintos países, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, donde quiera que va un médico venezolano formado en las universidades venezolanas, este se destaca por su capacidad de trabajo, por su disciplina, por la formación que ha tenido en las escuelas de medicina en Venezuela y sobre todo también por un toque especial que le da a la venezolanidad, que es la calidez con que atiende a los pacientes. Conocemos experiencias de médicos venezolanos muy exitosos en países como Chile, país remoto, que era miles de kilómetros de distancia de Venezuela, y donde se destaca el médico venezolano que ha logrado insertarse en el medio profesional. Y bueno, los pacientes se sienten sumamente bien acogidos, se sienten bien entendidos por dos características fundamentales del carácter venezolano: la simpatía y la empatía, que son elementos fundamentales para entender al ser humano.
La simpatía que le da la gracia natural del venezolano, ese carácter mixto, ese carácter híbrido, este mestizaje que hemos tenido, que nos da una chispa muy particular, ¿no? Y lo otro es la capacidad de ponerse en el zapato de los demás. Ese es el contenido empático de todo venezolano, que además con su condición de emigrante, muchas veces forzadamente, como lo hemos constatado en la experiencia más reciente, le permite entonces poder entrar en el yo, en la parte, digamos, íntima del paciente y le ayuda pues a entender la patología, a entender la enfermedad, a realizar el diagnóstico y proponer un tratamiento. Eso es, digamos, un área. Pero también oímos éxitos rotundos de venezolanos en la ingeniería, en sitios tan remotos y tan exigentes como la NASA, por ejemplo, ¿no? O en países también tan rigurosos como Alemania, España, en fin, países del llamado primer mundo que requieren profesionales de altísima calidad y de posibilidades de expansión tremendas, ¿no? También conocemos experiencias en el área de farmacia, de odontología y en todas las otras disciplinas. Ni qué decir de colegas en el área del derecho, que con una dificultad sumamente grande han tenido que conocer el derecho del otro país, hacer las reválidas y atender tú de la zona para poder ser admitidos o bien los exámenes de Estado de los países de Europa y empezar a destacarse en el área docente y también en el área del ejercicio profesional, dando distintos servicios, ¿no? Dando servicio a los venezolanos emigrantes. Estamos hablando de una cantidad enorme de venezolanos que son el mercado potencial para estos profesionales que están en el área. Estamos hablando de 7.170.000 venezolanos en el exterior para febrero de este año. Y se sabe siempre que cuando hay estas estadísticas hay también posibilidades de un margen de información que no se recibe, que es lo que se llama la cifra oculta, ¿verdad? Y esa cifra oculta nos habla quizás por estimaciones que ha hecho un colega de la radio, Tomás Páez, que quizás estemos ya rondando los 8 millones de migrantes en el mundo, ¿no? Entonces luego Tomás Páez se ha encargado de evaluar la diáspora en el mundo, la diáspora venezolana, ¿no? Sí, efectivamente, estoy consultando la página web del proyecto R4B, que es el proyecto llamado Plataforma de coordinación interdisciplinario, ¿verdad? Para estudiar el fenómeno migratorio venezolano en el mundo, ¿no? Ellos hablan de 7.177.885 venezolanos para el 27 de febrero, ¿no? Si lo comparamos con la cifra del año pasado, para agosto, para mayo, perdón, que era la última evaluación, en ese entonces había unos 8 millones, unos 6.400.000. Quiere decir que en un año ya hemos pasado el millón de personas, ¿no? En menos de un año. En menos de un año. Bueno, eso es, digamos, el tema, ¿no? Y cómo ese derecho constitucional que acabamos de revisar se incumple, ¿no? En gran medida, ¿no? Otro instrumento jurídico bien importante en esta materia es el tema del el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que habla del derecho sobre todo a la educación religiosa, pero muy particularmente el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales le dedica varios artículos al tema de la educación, ¿no? Y es el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el llamado Tratado DESC. Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente de una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en de la paz. Entonces,
Dice acá, parte del presente pacto reconocen que el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho a la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todas las formas, incluso la enseñanza técnica y profesional, debe ser generalizada y accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Progresiva. C. La enseñanza superior debe hacerse igualmente sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. D. Debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria. E. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Bueno, ahí vemos justamente la importancia y dónde se inserta esta programación de los cursos minors, de los cursos concentrados, de los cuales nos habló magistralmente el doctor y sacerdote Arturo Peraza, ¿no? Justamente va en ese cumplimiento del asunto. Y ahí vemos también justamente cómo la educación privada está dando una respuesta en momentos en que la situación de la educación pública está en una crisis tan grave, tan severa, tan trascendental, ¿no? Fíjense ustedes que ha habido además una evaluación de esto, ¿no? El proyecto en COVID, por ejemplo, nos habla de graves problemas que hay en las condiciones de vida del venezolano. Y uno de los temas justamente de ese asunto está en las dificultades de acceder a la educación. Hay un asunto que a mí me llama mucho la atención de la presentación de COVID, que por cierto le cuenta de condiciones de vida que también elaboró el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, aquí en Caracas, ¿no? Porque ahí nos hablan entonces de una educación que se ha venido depauperando por dos factores fundamentales. Primero, que el que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja que vive el país, el empobrecimiento de la población en líneas globales y generales, de un 80% de los países, de los pobladores, donde prácticamente ha desaparecido la clase media, ¿no? Entonces, pero dicen que también el tema de la pandemia afectó severamente el asunto educativo. ¿Por qué? Porque con la vuelta a clases y el establecimiento de la presencialidad, se observa que hay muchísimos, pero muchísimos menos alumnos inscritos formalmente. Quiere decir que esa etapa de la pandemia agravó el problema de la educación de forma contundente. La hizo más difícil, la hizo más inaccesible, la hizo más, más grave en cuanto a la ausencia de estudiantes en horas clase. Con horas clase quiero decir las horas que pasa el alumno frente al profesor, frente a sus compañeros y en el ambiente de aprendizaje de una escuela. Entonces, eso es gravísimo, sobre todo en un país que ya venía, digamos, presentando muchos déficits en términos, por ejemplo, de horas de clase y de días de clase. En Venezuela abundan los días feriados, abundan los, las vacaciones y escasean las horas de clase formal, además de la falta de recursos para otro tipo de cosas, ¿no? Acceso a la educación por computadoras, acceso a internet, etcétera, dificultades para la conexión. Este mismo programa de hoy evidenció los problemas de la conexión. Se cayó 3 o 4 veces la conexión con el padre de Peraza. Bueno, en fin, esas son parte de las cosas que queríamos hablar con ustedes en este programa de hoy. Estoy seguro que en los próximos programas podremos abordar otros temas vinculados también al derecho a la educación. Hemos tenido también eventos con personas que están muy comprometidas con la lucha de los derechos de los maestros, de los profesores y de todos los trabajadores públicos. Estuvimos con Eduardo Torres, que nos estuvo comentando, y hoy, digamos, una especie de continuación de ese asunto, pero ya con salidas, con posibilidades.
con ventaja que brinde la educación privada y, ¿por qué no?, también que debe brindar la educación pública. Bueno, no nos queda más que despedirnos y mandar un mensaje a nuestros escuchas en el sentido de aumentar las posibilidades de resiliencia, aumentar las posibilidades también de prepararnos, buscar la forma de conseguir más información, formarnos. Tenemos con los cursos de la Católica, estos que llaman minors o cursos concentrados, enorme cantidad de posibilidades. Pero no es solo ello, también universidades como la Universidad Monte Ávila, en el sector privado igualmente, la Universidad Metropolitana y también el IESA, podemos hacer visualizar estas oportunidades. Y, por supuesto, buscar la forma en que la universidad pública y todas las instituciones educativas recobren su espacio, recobren su camino y pronto se incorporen también en este quehacer educativo y propendan pues a formular propuestas en el área de los cursos concentrados, los cursos cortos, para mejor capacitar a nuestro personal y a nuestros estudiantes. Así que no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos el próximo miércoles con otro invitado. Muy amable y siempre estaremos con ustedes. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.